Ha sido un viaje como de unos 6 meses, más o menos, creo, no tengo bien la fecha exacta, pero llevamos más o menos como ese tiempo, donde hemos estado aprendiendo, o 5 meses, donde hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia, del Antiguo Testamento, y hoy tenemos la última clase del Antiguo Testamento con los dos últimos profetas que nos faltaban, que son Zacarías y Malaquías. Estamos en los profetas, ¿qué? Menores. Los profetas menores. Ya pasamos por el Pentateuco, ya pasamos por los libros históricos, ya pasamos también por los libros de sabiduría y los libros poéticos, los profetas mayores también, y ahora nos estaban haciendo falta solamente los profetas menores, y ya los terminamos hoy con el favor de Dios. La próxima semana vamos a estar viendo el periodo intertestamentario, que ya hemos dicho que se trata de esos 400 años de silencio, que fue lo que sucedió en Israel entre el exilio y la llegada de Jesús. Bueno, entre el exilio, posterior al exilio, que Malaquías, hoy nos vamos a dar cuenta que Malaquías es lo último que habla acerca de qué pasó después del exilio. Pero vamos a empezar entonces rápidamente con el libro de Zacarías, que es el penúltimo profeta menor del Antiguo Testamento. Zacarías, el escritor es Zacarías, y la fecha no se sabe muy bien, solamente se sabe que es compañero de Ageo y que sus mensajes fueron leídos aproximadamente entre el 520 al 518. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos hablando también de Ageo, que él había motivado también al pueblo pues a que fuera y reconstruyera el templo, a que reconstruyeran sus casas, pero principalmente el templo, y que sus mensajes habían sido leídos también en el año 518 al 520 aproximadamente? Es lo único que sabemos de la fecha, no tenemos una fecha exacta de cuándo fue escrito el libro como en otros libros, sino que solamente sabemos esto, que fue leído su mensaje más o menos en esa época. Y cuenta con 14 capítulos, este libro cuenta con 14 capítulos. Otra vez volvemos a lo mismo de antes, que aunque es un libro extenso, pues en el rollo no era tan extenso, sus capítulos no son tan largos. Ok, el contexto. ¿De qué se trata entonces? El libro de Esdras, que lo leímos hace mucho tiempo, porque está más o menos a la mitad del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículos 1 al 2, dice que Zacarías y Ageo motivaron al pueblo a reconstruir el templo y a ser fieles. No sé si ustedes recuerdan que hace 8 días estábamos hablando que el pueblo salió del exilio, los persas los liberaron, salieron del exilio y los enviaron bueno, ellos regresaron a Jerusalén, pero ellos regresaron a hacer sus casas. Fue lo primero que ellos se preocuparon en hacer, en rehacer sus casas, en levantar sus casas. Pero Ageo y Zacarías se encargan de empezar a motivar a todos estos judíos a que en lugar de hacer sus casas, pues edifiquen primero el templo, y una vez edificado el templo, allí entonces ya va a estar Dios en medio de ellos y ya pueden empezar a levantar sus casas nuevamente. 70 años que Jeremías había profetizado, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos el libro de Jeremías, Jeremías profetizó que solamente iba a durar 70 años el exilio. Sin embargo, eso era algo que se veía muy lejos porque en ese momento todavía estaba pues como un poquito fuerte el tema del exilio y ellos no creían que eso fuese a terminar en 70 años. Sin embargo, viene el imperio persa y los libera y les dice, váyanse para sus casas. Hace 8 días hablábamos de que, por ejemplo, los asirios y los babilonios, ellos acostumbraban a retener a las personas, los esclavizaban, les cambiaban el lenguaje, les cambiaban las costumbres, les cambiaban todo, toda la idiosincrasia era cambiada. Mientras que los persas tenían un poco más de tacto, digamos, para tener a las personas que ellos conquistaban y les decían, ok, no, mire, vuelva a su casa, adore a sus dioses, hable su lengua, a mí no me importa lo que se haga con su vida, solamente pague impuestos. Es lo único que nosotros necesitamos. Mientras que los otros sí trataban de cambiarlos. Entonces, en ese cambio de los persas, cuando llegaron los persas, les dicen a los judíos, les dicen, no, regresen a su casa, no hay ningún problema. No sé si ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo el libro de Esther, ya muchos habían regresado a su casa, pero Esther ya vivía, o sea, ellos había sido un grupo de personas, de judíos que se habían quedado viviendo con el imperio persa, y ahí es cuando intentan matar a esos judíos que están viviendo en el exilio. Bueno, no en el exilio, ya en la diáspora, sí que ellos están viviendo en Persia en ese momento, pero los judíos ya habían regresado. Y esto es lo que está sucediendo en este momento con el libro de Zacarías. Ellos ya regresaron a Jerusalén, están allí. Entonces vamos a ver que Zacarías tiene 8 visiones. Esas visiones ustedes las van a ver porque tienen, por ejemplo, las que están en negrito son, ¿cómo decirlo? Hacen como una especie de inclusio, como un sándwich, ¿sí? O sea, la primera y la octava son similares, la segunda y la séptima son similares, la tercera y la sexta, y la cuarta y la quinta, ¿sí? Por eso les puse así los colorcitos, así como a niños chiquitos, para que aprendamos así con colorcitos, con peras y manzanas, decía un profesor de nosotros, para que aprendamos con peras y manzanas, ¿cierto? Y son 8 visiones que tuvo Zacarías, 8 sueños que tuvo Zacarías. No es muy extraño, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se comunica con las personas a través de los sueños, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, con Daniel, con Nabucodonosor, con José, o sea, con muchas personas, Dios se comunicaba a través de sueños. Y esa no es la excepción. Dios a través de sueños le está mostrando a Zacarías lo que va a suceder con el pueblo. Entonces tenemos la primera y octava visión, o el primer y octavo sueño que relata Zacarías, y es que él ve 4 jinetes. ¿Dónde más aparece esto? En el Apocalipsis, dice la hermana Daisy, claro que sí. Los jinetes del Apocalipsis, que allí representan muerte, destrucción, representan caos, representan juicio para la tierra.
aquí están representando, porque son 4 jinetes que están patrullando, representan es el cuidado de Dios. Dios está al pendiente de su pueblo, ¿sí? Estos jinetes, en la visión que tiene Zacarías, están dando un parte de paz. En este momento todavía, en este momento todavía, Babilonia es el imperio, ¿no? Y estos 4 jinetes van a representar a Persia. Y están representando, porque están dando un parte de paz, están representando el apoderamiento de Persia sobre Babilonia. Van a derrotar a Babilonia. Y una vez llegue Persia al poder, entonces esto va a representar paz para las naciones. De eso se trata esa visión. La segunda y séptima visión. Entonces tenemos 4 cuernos, pero no son los que usted se está imaginando, ¿no? No son los cuernos que las esposas le ponen a los esposos, porque los esposos somos fieles y nunca le ponemos cuernos a las esposas. Entonces, esos 4 cuernos están representando también al imperio persa. Antes, en los profetas mayores, nosotros vimos también en Jeremías, también vimos en Daniel, que aquí habían 4 cuernos, y esos 4 cuernos estaban representando, era al imperio asirio, al imperio babilonio, y estaban representando muerte, destrucción, caos, ¿sí? Y en estos 4 cuernos está representando ahorita es paz, está representando a Persia. De hecho, se ven como 4 artesanos también, que lo que están haciendo es rearmar algo que está dañado, ¿sí? Como la vasija que se quebró, entonces los artesanos están reparando esa vasija. Y esto significa que el imperio persa va a venir a reparar los daños que los asirios y los babilonios han hecho. Ahora, yo quiero que usted se meta en la cabeza de un judío en esa época, ¿no? O sea, ellos no sabían todo lo que iba a pasar, nosotros sí lo sabemos, quizás para nosotros es como muy normal, pero trate usted de meterse en la cabeza de un judío, de hombre, estamos ahorita exiliados, nos tienen esclavizados prácticamente, estamos trabajando para ellos, nos cambiaron la idiosincrasia, hasta el idioma no lo cambiaron, y estamos esperando que Dios venga y actúe. Los profetas han profetizado que va a venir un rey mesiánico que va a salvarnos de todo esto. Entonces ellos empiezan a ver como una luz al final del túnel, ¿sí? Ellos empiezan a ver como la paz, empiezan, oiga, sí, las cosas están cambiando. Y también en la séptima visión hay una mujer en una canasta. ¿Cómo es que hay una mujer en una canasta? Sí. Y es una visión muy extraña porque hay una mujer en una canasta, la mujer es judía, y hay otra mujer que coge la canasta. Esta mujer es Babilonia, es de Babilonia, babilónica, ¿cierto? Ok, gracias, hermana. Es de Babilonia, es babilónica. Esta mujer tiene alas, tiene unas alas y saca esas alas de cigüeña, son alas de cigüeña, y agarra la cesta y se lleva a esta mujer y se la lleva para Babilonia, a la mujer que está dentro de la canasta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, miren, nos están representando bueno, cómo fue llevado el pueblo, pero también cómo va a ser liberado el pueblo. Cómo la paz va a llegar y va a liberar al pueblo, va a cambiar todas las cosas. En la tercera y sexta visión vemos a un hombre midiendo a Jerusalén, ¿sí? Lo está midiendo así como un constructor mide su construcción. No sé si ustedes saben un poco de construcción, yo realmente no sé mucho, pero sí sé que, bueno, ellos utilizan una plomada para que todo quede a nivel, utilizan un metro, porque pues obviamente no van digamos, hacer una habitación cuadrada y entonces van a dejar de 2 metros aquí de frente por 5 de aquí y aquí de 3, porque eso va a quedar es como que, ¿cómo se llama esa figura geométrica? Así como esas que no tienen las líneas iguales, eso se llama trapezoide. Trapezoide, eso va a quedar como trapezoide o trapecio, algo así. Va a quedar todo raro, mejor dicho, no va a quedar cuadrado. Obviamente, un constructor no puede decir, yo voy a medir a ojo, sí, aquí yo creo que hay 3 metros y aquí creo que hay otros 3, porque esas medidas no funcionan así. Obviamente, ellos tienen que medir y hacerlo con una medida específica. Y así se ve esta visión donde Jerusalén es medida, ¿sí? ¿Y cómo es medida? O sea, ¿por qué es medida? Bueno, porque Jerusalén va a ser reconstruida. Recuerden que cuando Nabucodonosor llegó, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, tumbó los muros, tumbó las casas, acabó con Jerusalén. Entonces esta visión le está diciendo a Zacarías, dígale al pueblo que Jerusalén va a ser reconstruida. Y va a ser reconstruida perfectamente, con medidas perfectas, exactas, ¿sí? No a ojo. Y el rollo volador es un rollo que viene y envuelve a las personas que son malas, a los pecadores, a los mentirosos, a los avaros, a los idólatras, a los infieles, los enrolla y los saca de la ciudad. ¿Qué creen ustedes que qué representa esa visión? Ni idea. Ok, ese rollo representa la purificación de Jerusalén. Mire que están sacando a los pecadores y es un rollo. ¿En qué escribían antes? En rollos. O sea, que ¿en qué estaba la Torá? La ley, en rollos. Es decir, que Dios mismo a través de su palabra va a limpiar al pueblo y va a sacar a los pecadores para poder construir. Porque la Jerusalén celeste no va a poder ser construida mientras hayan pecadores dentro de ella. Precisamente por eso, esta Jerusalén va a ser construida, va a ser hecha perfecta, pero primero hay que sacar a las personas malas y expulsarlas de la ciudad para que solamente queden las personas buenas adentro. Y la última visión, o el último par de visiones, es la cuarta y la quinta, y es que en la cuarta aparece el sumo sacerdote Josué,
que eso lo vimos en Ageo, también lo vimos en Esdras y Nehemías, y también aparece Zorobabel, que fue el encargado de construir el segundo templo, ¿sí? Entonces miren cómo este par de personas se están representando en este momento como las personas importantes que están ayudando a que el reino sea reedificado de nuevo. Son como los vasos útiles de Dios para poder reconstruir de manera física el reino de Judá. Ahora, aparece una visión en esta visión donde Josué tenía sus vestiduras rotas, desgastadas y sucias. Obviamente estaban en el exilio, ¿cierto? Pero cuando él llega, como él es sacerdote y es declarado sumo sacerdote en ese momento, a él se le ponen vestiduras sacerdotales. Y vimos en el Levítico cómo eran las vestiduras sacerdotales, ¿no? Tenían hasta piedras preciosas, estaban vestidos con las mejores telas, su túnica iba hasta el suelo, o sea, ellos eran los mejores vestidos del pueblo, podría decirse. Y pasó de tener vestiduras rotas a tener las vestiduras más importantes del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Jerusalén, bueno, Judá, así como Judá estaba contaminado con sus vestiduras sucias y rotas por el pecado, Dios los va a limpiar y les va a poner vestiduras nuevas y vestiduras sacerdotales. Esto nos lleva a cuando nosotros vemos en la carta de Pedro, cuando él dice que somos sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio de Dios, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes. De esa manera es que nos ve Dios como sacerdotes, como profetas de su palabra, como personas que llevan a cabo una labor eclesiástica para poder ampliar el reino de los cielos. Y eso fue lo que le dijo al pueblo, mire, a partir de ahora ustedes ya no van a tener vestiduras de pobreza ni vestiduras de pecado, sino que van a tener vestiduras sacerdotales, para que a través de ustedes el reino sea ampliado. Y ahí terminan estas visiones de Zacarías. Eso va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 aproximadamente. No, aproximadamente no, hasta el capítulo 6. Ok, tenemos en el capítulo 7 y 8, nosotros vemos cómo Zacarías le está llamando la atención al pueblo y les está diciendo, mire, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos profetizaron que nos íbamos a ir al exilio si no éramos justos, si no éramos fieles. Si hacíamos a Dios a un lado, nos íbamos a ir al exilio. De hecho, se profetizó que el reino de Israel, o sea, el del norte, el de la parte de arriba, se iba a ir primero por desobedientes. Y después nosotros nos íbamos a ir después por desobedientes. Y sin embargo, nadie hizo caso. Y nos fuimos al exilio. Ahora, ya no estamos en el exilio. ¿Cómo es el contexto de Zacarías? ¿Se acuerdan cuál es el contexto de Zacarías? Lo acabamos de ver hace 5 minutos. Gracias, hermana Sandra. Ya estaban de regreso. Ya estaban nuevamente en Jerusalén. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿No qué, hermana? No se portaban bien. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Reconstruyendo sus casas. Lo vimos hace 5 minutos. Estaban reconstruyendo sus casas y no estaban reconstruyendo el templo de Dios. Entonces, estaban reconstruyendo sus casas y no el templo. Entonces Zacarías les llama la atención y les dice, mire, por la desobediencia, Israel, primero que todo, se dividió. Segundo, aparte de que se dividió, la parte norte se fue al exilio con Babilonia en 700, perdón, con Asiria en 722 y nosotros, Judá, nos fuimos al exilio a Babilonia en el 586. Estuvimos 70 años en el exilio. En el exilio le rogábamos a Dios que se acordara de nosotros. Dios se acordó de nosotros. Vino Persia, nos libera, ahora nosotros nos venimos y empezamos a ser ya otra vez infieles con Dios. O sea, ¿cuánto nos duró el miedo y el tormento de estar en el exilio? Ahora, los profetas anteriores les profetizaron que por infieles se iban a ir al exilio. ¿Por qué seguimos siendo infieles? ¿Quieren otro exilio? Y eso es lo que les empieza a decir Zacarías a ellos. Hay que reconstruir primero el templo. Necesitamos tener a Dios en el medio, porque si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios y vamos a resultar exiliados de nuevo. Si no obedecemos, vamos a pasar de nuevo por otro exilio. Entonces el pueblo, como vimos en Ageo, el pueblo dice, oiga, sí, tienen razón, vamos entonces a reconstruir el templo. Y como no tenían pues los suficientes materiales, pues hicieron un templito, un templo chiquitito, porque pues no tenían todo lo que tenían antes cuando la época de Salomón. Sin embargo, pues hacen caso y con lo que tienen, ellos reedifican el segundo templo de Jerusalén. Ok, capítulos 9 al 11. Entonces hay una profecía y dice que el rey mesiánico va a llegar en un burro. ¿Qué significaban los burros en el tiempo antiguo? Medio de transporte de gente importante. Muy bien, listo. Acuérdense que nosotros decíamos, siempre que estuvimos viendo, por ejemplo, cuando vimos Job, que sus hijos tenían era burros, cuando vimos los jueces, que los jueces, habían jueces que tenían hijos y todos sus hijos tenían burros, y es muy importante esa palabra en la Biblia, porque efectivamente, como decían la hermana Sandra y Stephanie, eran un medio de transporte para gente con billete. ¿Sí? El burro no era para una persona pobre. Hoy en día los pobres son los que tenemos burro, ¿no? O sea, si utilizáramos burros aquí en esta época, si no hubieran carros, sino, ni motos, ni nada así por el estilo, entonces uno lo que tendría sería un burro.
¿sí? Porque hoy en día la gente pobre es la que tiene burros, no caballos, por ejemplo. Los caballos son de pura sangre, son de paso fino, son para gente con más dinero. En esa época, el que era caro era el burro. Y eran los reyes los que podían tener burros, las personas adineradas. Acuérdense que la que fue esposa de David, ¿cómo se llamaba ella? La que era esposa del hombre rico. Abigail, gracias hermana. Abigail cuando fue al encuentro de David fue en burro, no fue en caballo, ella fue en burro. Y dice la Biblia que Abigail era esposa de un hombre muy adinerado. Nabal, creo que se llamaba él. Nabal. Y él era muy adinerado. Entonces, ¿por qué no le tenía caballo? Pues porque los burros eran para gente con plata. Ok, entonces, el rey mesiánico llegará en un burro. Y claro, tiene mucho significado. Jesús no tenía burro, pero mandó pedir un burro que estaba por allá amarrado para poder entrar a Jerusalén. Tenía mucho significado que Jesús llegara en un burro porque eran los reyes los que podían montar en burro de acuerdo al Antiguo Testamento. Quizás ya en el Nuevo no tenía mucha importancia porque los burritos ya eran usados como carga. Pero tenemos dos interpretaciones aquí en este caso, y es que algunos decían, algunos teólogos dicen que cuando un rey llegaba montado en un burro a la batalla, quería decir que iba a pelear, dispuesto a la guerra. Algunos otros dicen que mentiras, que no, que es al contrario, que cuando un rey llegaba montado en un burro, estaba hablando de paz. Ahora, sea cual sea la interpretación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos que Salomón montaba en un burro, ¿cierto? Él tenía un asno, y Salomón era un rey de paz, no un rey de guerra, ¿sí? Nunca se nos dice que David llegó a la guerra montado en un burro. Entonces, quizás lo de la guerra no tiene mucho sentido. Para mí tiene más sentido la paz. Ahora, la interpretación de Jesús entrando a Jerusalén en un burro, cuando dicen que él iba dispuesto para la guerra, me parece muy interesante, porque de hecho Jesús iba para una guerra en ese momento. ¿Para qué? ¿Cuál guerra? Una guerra espiritual. Y tenía que ir a vencer a la muerte. Y por eso él hace su entrada en un burro. Ahora, si usted le aplica la parte de paz a la entrada de Jesús a Jerusalén, pues también tiene mucho sentido, porque también él iba, era a hacer paz con las personas. Él no iba a batallar con nadie, él no iba a pelear con nadie, él iba a traer paz a través de su muerte. Quédese con la interpretación que usted se quiera quedar, hermano. Cualquiera de las dos tiene mucho sentido, porque realmente Jesús sí fue a librar una batalla, pero también fue a llevar paz. Ahora, eh, esta entrada tenía mucho sentido para los judíos, sea cual sea la interpretación, ya sea que ellos hubiesen creído en la guerra, hubiesen creído en la paz. Cuando vieran entrar a Jesús, muchas personas iban a entender las palabras de Zacarías e iban a entender que él era el rey mesiánico del que se había hablado en Zacarías. Ahora hay que tener en cuenta que para un judío, que como dice Pablo, fariseo de fariseos, instruido desde chiquito en la ley, donde su mamá no le decía, mire, cuando usted vaya a eructar, se tapa la boca, no. O cuando usted le entreguen algo, usted dice gracias, o buenos días, buenas noches, sí señor, sí señora, como nos enseñan a nosotros, no. A ellos desde pequeños les enseñaban la ley. Y todo iba en pro de aprenderse la ley. Alison hoy en día, por ejemplo, en matemáticas está viendo multiplicaciones y divisiones, ¿cierto? En tercero de primaria. No, en esa época no veían multiplicaciones y divisiones, ni sumas y restas, ni veían inglés, ni veían, no, ni computación. Ellos que veían en esa época, la Torah, la ley. Y su mamá los instruía en la casa, en la ley. Hasta cierta edad ellos ya después iban a las escuelas, pero las escuelas estaban, ¿en dónde estaban las escuelas? En las sinagogas. Entonces, aparte de todo, pues iban a ser instruidos en lectura, en escritura. Ellos sabían arameo, hebreo, griego y latín. O sea, ellos sí eran estudiados. Nosotros medio sabemos decir hello y ya nos creemos gringos, entonces ya sabemos inglés solo porque decimos hello. Ellos hablaban 4 idiomas. ¿Para qué hablaban 4 idiomas? Bueno, ellos hablaban arameo, era su lengua. El hebreo lo tenían que hablar para poder leer las escrituras, porque todo estaba escrito en hebreo. El griego lo tenían que hablar, por ejemplo, una persona como Pedro, que era un pescador, él tenía que saber griego para poder vender el pescado, porque él también vendía pescado en las tierras donde hablaban griego. Y el latín lo tenían que saber, porque si por algún motivo se los llevaban presos, los guardias romanos y los principales del imperio romano solo hablaban latín. O sea, ellos tenían que saber hablar sí o sí los 4 idiomas. No había opción. Por eso, cuando crucifican a Jesús y le ponen eso que dice INRI, según nosotros, a él le ponen, dice la Biblia, que se lo ponen en hebreo, en griego y en latín. Jesús, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. En 3 idiomas diferentes. Y todo aquel que pasaba y veía, no decía, ay, yo solo entiendo hebreo porque yo soy. No, ellos entendían los 3 idiomas porque los hablaban. ¿Sí? Entonces, que ellos iban a entender esta profecía de la entrada de Jesús, de esa entrada triunfal a Jerusalén. Y también en otra visión, Zacarías lo describe como un pastor, es un pastor de ovejas, que es rechazado por los otros pastores de ovejas. Y ya sabemos que sí fue realmente un pastor, es el pastor de nosotros, y también fue rechazado, inclusive hasta por sus propias ovejas. Ni siquiera solo por los pastores, sino también hasta por sus propias ovejas fue rechazado. Ok,
Y la última, la última visión o la última intervención que tuvo Zacarías, que están en el capítulo 12 al capítulo 14, habla de la justicia de Dios que confrontará la maldad y la rebelión del pueblo. Solo así Jerusalén será una ciudad santa y será ejemplo para el mundo. ¿Se acuerdan del rollo volador? ¿Qué fue lo que hizo el rollo volador? Llevarse a todos los pecadores, los sacó de Jerusalén. Entonces, para que fuese edificada Jerusalén, primero tenía que ser apartada de los males. Y es como la ratificación de lo que se estuvo hablando allá en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Mentiras, no, en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Ahí está. Está la ratificación y dice, la justicia de Dios va a confrontar la maldad y la rebelión del pueblo para que pueda ser Jerusalén una ciudad santa y de ejemplo para el mundo. Pero no puede ser de ejemplo si tiene pecadores viviendo dentro, no puede erradicar la maldad si todavía tiene pecadores y no puede ser santa ni de ejemplo para el mundo si no se ha reedificado. Entonces Dios primero va a hacer estos cambios y una vez se realicen estos cambios y sean expulsados los malos, las personas buenas que viven allí van a poder conocer el reinado mesiánico. Antes no. Ellos no van a poder conocer el Mesías si no están preparados para ver al Mesías. Y allí termina el libro de Zacarías. Prácticamente que Zacarías nos da la conclusión de esta manera, ¿no? Como que, ok, mire, sí, ya estamos aquí, estamos reedificando, entonces vamos a ser justos de nuevo, vamos a ser fieles con Dios, pero hay que ser fieles de corazón, de verdad hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de adorar a Dios, ¿sí? Y una vez nosotros hagamos eso, Dios va a mandar ese Mesías que estamos esperando. Y ahí arranca Malaquías. Malaquías. Malaquías, mire que Malaquías nosotros creemos que es un profeta, ¿cierto? Y puede que no sea el nombre de un profeta, sino que más bien Malaquías puede que sea el título del libro. Malak en hebreo quiere decir mensajero. Y a todo en hebreo, por ejemplo, casa se dice Bayit. Si yo digo Bayiti, terminado con una yod, como con una i, para que me entiendan, entonces es mi casa, ¿sí? Mujer se dice Isha. Y si yo digo Ishti, es mi mujer, ¿sí? Si yo digo, ¿qué otros sustantivos me vienen a la cabeza ahorita? Hija, por ejemplo, se dice Bat. Y si yo digo Patín, es mi hija, ¿sí? Pues, en fin, ya me entendieron cómo es la cosa, ¿cierto? Si se le pone una i al final a un sustantivo en hebreo, quiere decir mío. Ahora, mensajero dice, es Malak. Pero si yo digo Malki, es mi mensajero. Ahora se va a decir, sí, pero es que dice Malaquías, no Malki, ¿cierto? Ok, es Melki en hebreo. Ahora, al hacer la traducción, pues suena Malaquías para nosotros, españolizando el nombre. Ahora, tiene mucho sentido que sí sea mi mensajero, porque realmente es mi mensajero, pero ustedes saben que en la Biblia también se les ponían nombres de acuerdo a la persona, ¿no? Por ejemplo, Abraham, que se llamaba inicialmente Abraham, Dios le cambia el nombre y le dice, ahora ya no te vas a llamar Abraham, sino te vas a llamar Abraham. Ab, padre, Am, nación, entonces Abraham, que sería padre de las naciones, ¿sí? Abraham, literalmente en hebreo es padre de las naciones. A veces Dios cambiaba los nombres, precisamente, es una buena pregunta, la hermana, para los que están allá viéndonos, la hermana Nancy nos pregunta por qué cambiaban los nombres. Ahora, Dios cambiaba los nombres precisamente para poner como digámoslo así, es que no creo que sea la palabra correcta, sin embargo la voy a usar porque no se me ocurre otra, como una marca, ¿no? Como decirle, ok, mire, usted nació para esto, para hacer esto. Por ejemplo, Jacob, que posteriormente se llamó Israel, Israel quiere decir luchó con Dios, ¿sí? El que lucha con Dios o el que contiende contra Dios. ¿Por qué? Porque luchó contra un ángel en Peniel y no lo dejó ir hasta que no lo bendijo. Entonces Dios dijo, ok, por su tenacidad ahora yo le voy a cambiar el nombre, el que lucha con Dios. Porque Jacob quería decir el que engaña. Y también sabemos nosotros que Jacob fue el que engañó a su hermano para robarse la primogenitura. Y así por el estilo. Entonces Dios cambiaba nombres precisamente como por los adjetivos o por las capacidades, por las distinciones que tenía la persona. Le decía, mire, no, ahora usted ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar de tal manera. ¿Sí? Exacto, como una especie de significado. Entonces, pero también nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando vimos el libro de Oseas, vimos que los hijos de Oseas había uno que se llamaba Loruama, ¿cierto? Otro Loammi. Entonces uno dice, ya es como que muy, sí, o sea, se está hablando de que posiblemente pueda ser una metáfora el libro de Oseas, y aparte tiene nombres como tan específicos que dice, no pueblo mío, Loammi, no pueblo mío. Mire, ahí está el otro, Am, pueblo, Ammi, mi pueblo, ¿sí? Loammi, lo es no mi pueblo, o no pueblo mío. Entonces se sobreentiende que son nombres no que realmente hayan existido, sino nombres específicos que se pusieron a propósito para desarrollar una idea, como para poner algo específico, ¿no? Entonces, por eso se cree que Malaquías no fue un profeta, que no se conoce el nombre del profeta, sino que se le puso Malaquías porque era el mensajero de Dios, mi mensajero. Fue posiblemente escrito en el año 500 al 450 antes de Cristo. Se cree que fue en esa época porque más o menos es 100 años después del exilio.
Sabemos que el exilio terminó en el 516 aproximadamente, en el 506 más o menos. Entonces, por eso se cree que son como de 500 a 450, más o menos. Es como el cálculo, gracias, Stephanie, el cálculo que hacen ellos para poner esa fecha. Y solamente tiene 4 capítulos. Ok. En ese momento el pueblo ya había pasado por el exilio. Ya ellos habían regresado, como les decía, ya habían pasado más o menos 100 años después del exilio. O sea, ellos ya estaban normalizando sus vidas, ya habían edificado el templo, sus casas, ya habían hecho los muros de la ciudad, ya estaba todo otra vez en la normalidad. Y ya habían pasado 100 años. Ahora, Zacarías, ¿qué fue lo que les dijo? Eso, que hicieran el templo. Acuérdense que si ustedes no son fieles a Dios, vamos a volver a vivir un exilio. Y aquí con el libro de Malaquías nos estamos dando cuenta que el pueblo esta vez tampoco hizo caso. ¿Cierto? Tampoco hizo caso. Ok, entonces, Malaquías también les está diciendo, mire, acuérdense que hay un reinado mesiánico, pero si no cambiamos, el Mesías no va a venir. O sea, realmente aquí no va a pasar nada. En Zacarías, capítulos 7 a 8, se les pidió ser fieles para ver el Mesías, pero no hay ningún cambio por parte del pueblo. Y en este libro hay un diálogo que está entre Dios y el pueblo, pero más que un diálogo es como una pelea del pueblo contra Dios. Y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sucede. Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5. Dios les está diciendo, mire, todavía los amo. ¿Sí? Yo todavía los amo. Aunque ustedes son injustos, aunque ustedes son infieles, yo todavía los amo. Y antes el pueblo, todo grosero, hoy le responde, ¿y de qué manera nos amas? ¿Sí? Esto es como cuando por ejemplo, pero no sé, yo llego a la casa de trabajar, digamos, y de pronto mi esposa no me ha hecho la comida. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿cierto? De pronto no me ha hecho la comida porque siempre, pues yo tengo que llegar a hacer la comida. Entonces, no mentira, la comida está hecha. Entonces yo llego a la casa, la comida no está ahí, entonces yo digo, bueno, ¿qué hubo? ¿Y la comida? Ah, no, es que hoy estaba descansando, hoy me fui con la niña para el parque y después al rato ella me dice, ay, te amo, flaco, ya es hora de dormir. Y me dice, ay, buenas noches, amor, te amo. Y yo, no, pues sí, qué belleza, cómo me ama de harto que ni siquiera me da comida, ¿sí? Entonces, más o menos así es como el pueblo le recrimina a Dios. Dios les dice, yo los amo. Y ellos le dicen, no, pues sí, después de un exilio, después de una esclavitud en Egipto, o sea, después de que usted no está pendiente de nosotros, no, pues qué amor, no, pues si nos ama, sí, no nos ame, mejor no nos ame. Y empiezan a recriminarle a Dios, o sea, hasta de manera grosera. Entonces Dios les responde y les dice, mire, yo elegí a Jacob y no a Esaú. Esaú es padre de qué nación, ¿se acuerdan? De Edom. Muy bien, hermana, muchas gracias. Esaú es padre de Edom. ¿Y cómo le fue a Edom? ¿Se acuerdan que hasta vimos un lugar que se llamaba Petra y que llegaron y los conquistaron y los erradicaron en el siglo VI? Inclusive antes de que ellos se fueran al exilio, Edom fue destruido completamente. Ya no quedaban edomitas porque llegó otro pueblo y se apoderó de ellos en el siglo VI. Ahora Dios les está respondiendo y les está diciendo, ¿qué tal que yo hubiera escogido a Edom y no a ustedes? Entonces el pueblo de Jacob hubiese sido destruido allá en ese lugar. Y Edom sería el que estaría aquí en este momento, al que yo cuido. Entonces sí los amo. Y vuelve Dios en el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, y les dice, mire, es que lo que pasa es que ustedes me desprecian y profanan mi templo. Y entonces el pueblo otra vez, todo descarado, le dice, ah, sí, ¿y cómo te despreciamos? Entonces Dios les responde y les dice, ¿sabe de qué manera me desprecian? Bueno, ustedes están llevando animales imperfectos al sacrificio. ¿Cómo tenían que ser los animales del sacrificio? Perfectos, sin mancha, o sea, así tuvieran una pequita, mire, yo tengo los hombros llenos de pecas, ustedes no van a poder ver eso nunca, pero yo tengo los hombros llenos de pecas. Entonces, ustedes imaginan que a mí me llevaran al sacrificio, pues entonces dirían, no, este animal es imperfecto porque está lleno de pecas, ¿cierto? Ellos no podían ni siquiera tener una mancha, no podían tener un defecto, no podían tener que la colita así medio movida, que una patica partida o que nada. El animal tenía que ser perfecto. Y en este momento, el pueblo estaba llevando cualquier animal que se les atravesaba. El que primero vieran a ese le echaban mano y lo llevaban y lo ofrecían. Y Dios está molesto y les dice, mire, aparte de eso, los sacerdotes se están haciendo los de la vista gorda. Ellos tampoco les están exigiendo al pueblo que me traiga ofrenda perfecta, sino que me están trayendo cualquier cosa. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Porque no le agradó. Y seguramente no le llevó pues cualquier cosa, seguramente le llevó algo bueno, pero no se lo llevó de corazón, no se lo llevó con la misma disposición que Abel se lo llevó. Y eso era lo mismo que estaba sucediendo en ese momento. El pueblo estaba llevando cualquier cosa. A veces pasa como, yo creo que aquí mismo les conté una vez de una iglesia donde yo vi que pasaron con las ofrendas. La ofrenda dice, separa tu ofrenda, ¿cierto? Dice que, a ver cómo dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la misma manera, haced vosotros de la misma manera que ordenen las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, aparte. O sea, no está diciendo como que empezaron las ofrendas, acuérdese que hay que sacar el billete más pequeño, ¿cierto? O el puñado de monedas de 50, ¿sí?
Para los que son de otros países, aquí hay monedas de 50 pesos. Nuestra plata está muy devaluada. Ok, entonces, como que, y es la más chiquita, ¿no? Entonces saque cualquier cosa, lo primero que se le venga a la cabeza, lo más poquito y échelo ahí, ¿no? No, dice que ponga aparte de algo. O sea, cuando yo llego a la iglesia, yo ya tengo que tener mi ofrenda separada, inclusive en otro bolsillo. Porque también yo he visto que abren la billetera y hacen así sí, como piano, así, brrr, y lo chiquito, pum, pim, y ese hecho, ¿cierto? No, hay que tenerlo aparte. O bueno, usted lo puede tener ahí metido, pero por lo menos en su cabeza tiene que tener el compromiso con Dios que le voy a dar ese billete más chiquito, ¿sí? Pero por lo menos usted ya lo tiene pactado con Dios. Ahora, lo peor es que yo sí he visto, no, aquí no pasa, gracias al Señor, porque de verdad que es muy molesto ver eso, y no es porque uno esté criticando, ay, voy a mirar a ver qué hermano está haciendo algo malo para decirlo, no, sino que he visto que pasan la charola y cogen y digamos, aquí, para los que no saben, aquí hay billetes hasta de 100.000, que es el más alto, y pueden echar, digamos, un billete de 50.000, que es como el más común grande que uno pueda tener, ¿no? Porque el que tiene un billete de 100.000, pues ya es una persona con billetico, ya, uno para ver un billete de 100.000, y no ver un billete de 100.000 y después para ir a cambiarlo, uno para ir a una chocolatina, también está bien difícil. Pero uno tiene su billete de 50 y entonces pasa el de la charola y le dice, hermano, devuélvame 40. O sea, ¿cuánto ofrendió? ¿Cuánto ofrendó? 10. Y aparte usted pide vueltas, o sea, esto no es un negocio, el de la charola no es un cajero. Y entonces dice, como no tengo en qué cambiar este billete, no tengo quien me lo cambie, en la iglesia pido vueltas. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre hacer una cosa de esas? Por más que usted haya pactado sus 10.000 pesos con Dios, usted no pide vueltas en la charola. Usted no pide vueltas en la iglesia. Entonces, si necesita cambiar el billete, más bien espere a que se recoja la ofrenda, después va usted a donde el hermano de la ofrenda y le dice, hermano, mire, usted me puede cambiar este billete, por favor. Ojalá que no sea falso, también no hagan esas cosas. ¿Sí? De pronto el de la charola ni sabe. Oye, es el billetito falso ahí, bueno. No les doy más ideas. Ok, entonces, eso no está bien. Y prácticamente eso es lo que Dios está diciendo acá. Oiga, me están trayendo sobras, me están trayendo cualquier cosa. No, tráiganme cosas de corazón, cosas que ustedes hayan pactado. Busque el animal perfecto y me trae el animal perfecto. No me traiga cualquier animal ahí lleno de garrapatas y pulgas. No, tráigame un animal bonito, porque es para mí. Bueno, para mí no para Dios, porque es para Dios. Hay que llevarle lo mejor. ¿Sí? Y eso era lo que él estaba pidiendo en ese momento. En el capítulo 1, versículos 2 al 5, me estoy devolviendo. En el capítulo 2, versículos 10 al 16. Sí, bueno, vamos a empezar con Zacarías otra vez. Capítulo 2, versículos 10 al 16. Dios les dice, mire, ustedes están en contra mío y en contra de sus esposas. Y el pueblo le dice, ¿y de qué manera podemos hacer eso? Dios les dice, mire, por causa de su lujuria, de sus delitos sexuales, ustedes se están separando de sus esposas judías y se están casando con mujeres de otros países. Y a raíz de eso, ustedes están fornicando con esos dioses, porque ustedes ya no están conmigo, sino que son idólatras. Están empezando a hacer lo que Acera les pide, están empezando a adorar a Baal, están empezando a adorar a otros dioses, que no soy yo, y que obviamente es a raíz y a consecuencia de su relación con sus esposas extranjeras. Están en contra de sus esposas porque se están separando por motivos que no son, porque en el Antiguo Testamento se daba carta de divorcio, de repudio, perdón, carta de repudio para divorciarse, pero de todas formas tenían que cumplir con algunos parámetros. No era porque, ay, no, es que Daisy hoy se planchó el pelo, entonces le voy a dar carta de repudio. Y ya, se puso zapatos negros, le voy a dar carta de repudio. No, no era por cualquier cosa. Tenía unos motivos específicos para poderse separar. Pero ellos lo estaban haciendo por eso. Hoy no le echó sal a la comida, entonces le voy a dar carta de divorcio, solo porque me quiero ir a casar con otra mujer. Y eso era prohibido. Y eso era lo que estaban haciendo en ese momento. Capítulo 2, versículos 17 versículo 17 y va desde hasta el capítulo 3, versículo 5. Esto enredado. El pueblo le dice, entonces ahora se invierten los papeles, ¿no? Ahora los pájaros le tiran a las escopetas y entonces el pueblo le dice a Dios, no, lo que pasa es que tú nos has abandonado. Por eso nosotros nos comportamos de esa manera, porque tú nos has abandonado. Y Dios les dice, ok, si ustedes sienten que yo los he abandonado, yo les voy a enviar mi mensajero que va a allanar el camino enfrente de mí. Voy a enviar un mensajero. Y ese mensajero era el Mesías. Les voy a enviar al mensajero. Les voy a enviar al Mesías. Pero para eso, capítulo 3, versículos 6 al 12 dice, vuelvan a mí y yo los bendeciré. Porque si ustedes están lejos, no los voy a bendecir. Eso es como usted cuando es papá. Yo, por ejemplo, voy a estar con Allison, ayudándole, apoyándola en todo lo que yo pueda mientras ella viva en mi casa. Una vez ella se vaya de la casa, consiga esposo o tenga su trabajo, salga de su casa, ya no es mi responsabilidad. Quizás uno le puede ayudar en el momento en el que ella tenga una dificultad o algo así por el estilo, pero yo ya no estoy constantemente, mija, ya pagó el arriendo, mire, yo se lo pago, mija, ya merco, venga, yo le merco. Mija, usted tiene para los buses, mire, aquí le doy para los buses. No, ella es su propia responsabilidad o responsabilidad de su esposo, ¿sí? Pero mientras está en mi casa, yo no puedo decir, no, pues mire a ver de dónde se consigue. No, porque está en mi casa, es mi responsabilidad. Y Dios les dice eso, si usted está en mi casa, usted es mi responsabilidad, pero si usted está lejos de mí, mire a ver cómo consigue para su mercado, para su arriendo y para sus buses. Porque usted decidió irse. Yo no lo eché, usted decidió irse. Entonces el pueblo le dice, ¿y qué más tenemos que hacer? O sea, aparte de todo, les dice como que, no, ya estamos cansados de hacer cosas, o sea, más cosas, tengo que hacer algo más. Y Dios le dice que es uno de los textos por los que nosotros
analizamos que el diezmo no es una ordenanza para la iglesia, sino que más bien es, si usted tiene el compromiso con Dios, si usted quiere dar su diezmo, se lo puede dar, o si no, pues usted puede dar su ofrenda, como lo dice el Nuevo Testamento. Y Dios les dice, entonces den sus diezmos. Den sus diezmos. Y ahí viene el mensaje con el que nos dicen a nosotros siempre que el diezmo es obligatorio, porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues lo habéis robado con vuestros diezmos, y es porque no se está dando el diezmo, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, mire que sí hay que diezmar porque si no, no está robando a Dios. Y no se trata de eso. El pueblo sí estaba diezmando. El pueblo sí estaba dando cosas, solo que no las estaba dando de corazón, como lo habíamos visto hace un momento. No era de corazón. Ellos estaban llevando ofrenda, ellos estaban llevando sus sacrificios, pero no lo estaban haciendo de corazón. Ahora Dios les dice, mire, el templo está descuidado y se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo las cosas de corazón. Entonces empiecen a diezmar nuevamente y como sabemos el diezmo fue instituido solamente para que teman a Jehová su Dios, es lo que dice el Antiguo Testamento. Para eso fue instituido el diezmo. Y también era ayuda para el templo, también era ayuda para los levitas. Y de esta manera es que Dios les está diciendo a ellos, mire, para que ustedes estén cerca a mí, vuelvan nuevamente, diezmen y yo voy a estar con ustedes. Entonces el pueblo le contesta en el capítulo 3, versículo 13 al 18, le dice, ¿y de qué sirve seguir? Si igual la gente de los países de alrededor les va bien, están tranquilos y ellos no te siguen. Lo dijimos el domingo, yo no me acuerdo con quién. Bueno, creo que, bueno, yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo haberlo dicho el domingo. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo? Ah, creo que fue el sábado, después de la película. ¿Cuántas veces usted no lo ha dicho? Yo lo he dicho muchísimas veces. A mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. Yo lo he dicho muchas veces. Pero esa era la idea que tenía el pueblo en ese momento. ¿De qué me sirve seguirte? Si igual la gente de afuera también le va bien. Entonces yo me voy a privar de un poco de cosas para que igual me vaya mal. Pero esa es la idea errada que tenemos nosotros en nuestra cabeza. No es que nos vaya mal. Lo que pasa es que Dios hace las cosas de una manera diferente, pero siempre nos va a ir mejor estando en la iglesia. Ahora, lo que yo creo es que si yo estoy con Dios, entonces yo ya no voy a necesitar trabajar nunca más y desde la comodidad de mi casa, canaleando, a mí me van a caer bolsadas de dinero con las que yo voy a poder salir a comprar mis cosas y pagar mi renta, comprarme una casa, comprarme un carro, sin hacer ni siquiera el más mínimo esfuerzo porque Dios tiene que mantenerme. Y no sucede de esa manera. Ah, es que yo soy cristiano, yo no me voy a volver a enfermar. Y no sucede así. Como yo soy cristiano, toda mi familia va a vivir eternamente y yo no voy a tener que vivir la muerte de un ser querido. Y no sucede así. Igual nos vamos a morir, igual nos vamos a quedar sin trabajo, igual nos vamos a enfermar, igual nos van a seguir pasando cosas malas. Porque el hecho de que yo esté en la iglesia no quiere decir que mi vida ya sea perfecta de ahora en adelante. Y no, lo que pasa es que yo voy a tener vida eterna. Eso es lo que va a suceder. A eso es a lo que Dios me está llamando. Entonces Dios les dice, y mire lo que les dice Dios al pueblo, que es muy importante, porque Dios les dice, sí, claro que sí. En el final, yo les voy a entregar un libro a los fieles para recordarles mi carácter y mis promesas. Ese remanente fiel va a ser bendecido a través de ese libro. ¿De qué libro creen ustedes que está hablando? Una profecía para nosotros. Si nosotros somos fieles a Dios, Él nos deja ese libro para que a través de las enseñanzas de ese libro nosotros tengamos una mejor vida. Entonces ahí sí nos sirve seguirlo. La conclusión que nos da este libro es que el día del Señor va a venir. Y para muchas personas el día del Señor, ¿se acuerdan qué significaba el día del Señor antes en el Antiguo Testamento? ¿No se acuerdan? Dijimos que para nosotros, hoy en día, el día del Señor es el día domingo, el día de la resurrección, el día en el que Jesús venció la muerte, en el que nos dio libertad, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento el día del Señor significaba muerte, juicio, eso, castigo de Dios. Cuando decían el día del Señor se acerca, era que Dios venía a acabar con todo el mundo. El diluvio fue el día del Señor. Eso significa el día del Señor. El asedio de Babilonia, cuando se los llevó hacia el exilio, es el día del Señor. Para ellos el día del Señor era el día de la ira de Dios, cuando Dios se airaba, derramaba su ira sobre el pueblo, acababa con todo el mundo para rehacer un nuevo pueblo. Pero este libro de Malaquías nos dice, mire, el día del Señor no debe ser una amenaza para usted, aunque para ellos en su cosmovisión todavía seguía siendo de destrucción y de juicio, decía, no se preocupe, porque si para usted el día del Señor es una amenaza, es porque usted es malo. Porque para nosotros, más bien, el día del Señor debería ser un día de gozo, de júbilo, de alegría, puesto que somos buenos. Porque Dios no viene a destruir a los buenos, viene a destruir a los malos. Entonces era como un termómetro, ¿no? Que si a usted lo asusta el día del Señor, es porque teme algo. Como si yo les dijera a ustedes, el rapto es mañana. Y si usted se asusta y corre a su casa a orar y a mirar a ver cómo se arrepiente, pues ya eso me quiere decir mucho. No, Señor, no vengas todavía. Pero yo cuando, a mí me cuesta mucho cuando la gente ora y hay gente que dice, Señor, ven pronto. Yo no, no amen a eso. Porque no me siento preparado, más o menos eso sería. El día del Señor viene, uy, no, todavía no, espéreme tantico. Pero si usted es justo, usted va a decir, sí, Señor, ya, hoy mismo, estoy listo. Venga, pues. Y esa es una de las conclusiones que nos da el libro de Malaquías.
Y la otra es, o bueno, el final del libro dice que Elías, Dios dice, voy a enviar al profeta Elías a restaurar los corazones del pueblo antes de que llegue el día del Señor, porque también Dios sabe que, hombre, obviamente nosotros somos malos, tenemos un corazón más dispuesto a lo malo que a lo bueno. Entonces Dios no es así como ese juez malo que todo el mundo piensa que Dios, él solo es así estricto y que es intransigente y que da órdenes y dice, los voy a destruir y ya, punto. No, Dios primero persuade a la persona, le envía mensajeros, trata de cambiar su corazón, nos ayuda, o sea, nos da 200.000 oportunidades para que nos arrepintamos y después se hace el juicio. Entonces él dice, voy a mandar al profeta Elías a que restaure, a que cambie los corazones del pueblo antes de que venga el día del Señor. En base a esto ya conocemos o ya entendemos, para que cuando empecemos el Nuevo Testamento ustedes se den cuenta por qué a Juan el Bautista le decían el Elías. Y también le preguntaban a Jesús que si él era el Elías que había de venir. ¿Sí? Entonces, en base a esta profecía, es que ellos se basaban para decir, ok, Juan es el Elías. Y si Juan era el Elías, él estaba restaurando los corazones del pueblo para que llegara el día del Señor. O sea, ¿cuál era el día del Señor? La llegada de Jesús, la llegada del Mesías. Miren cómo se va conectando una cosa con otra. Si usted de pronto no entendía esa parte, hoy de pronto la podemos entender un poquito mejor. Y hasta aquí llegó el Antiguo Testamento, mis hermanos.